Cristología, por el hermano Jaime Figueroa Rojas, expositor invitado de la Iglesia de Sausal. La salvación, porque el mediador que necesitábamos era alguien que por un lado conociese toda nuestra debilidad y fuera carne de nuestra carne y que pagara nuestro pecado, que fuera nuestra cabeza, que nos representase, pero además necesitábamos que ese valor de su sacrificio fuese un valor eterno. No basta con que él haya sido solo hombre, perfecto, porque él podía morir y quizás moría por uno. No, había que salvarlos a todos. Y quizás si era un hombre que no podía ser, pero imaginemos, un hombre perfecto que quiere salvar al otro, listo, muere por el otro, pero ¿cuánto tiempo? Bueno, la ofensa era cósmica, debería estar todo el tiempo, toda la eternidad en el infierno para que pudiera llegar a quizás expiar su propia culpa y la de otro. En cambio, Cristo, con su sacrificio, como era Dios, que de alguna forma estaba muriendo, tuvo un valor eterno. Y por lo tanto, con lo que sucedió en la pasión de Cristo, con su muerte, con su descenso al infierno, hermanos, con su ascensión, fue suficiente para salvarnos a todos los que somos de la fe de Jesús. Así que el mediador que necesitábamos era alguien como el que tenemos, perfecto, santo, justo, pero también hecho más sublime que los cielos. Necesitábamos un mediador. No un hombre bacán nomás, un mediador, alguien que fuera verdaderamente hombre, pero verdaderamente Dios para que tuviese la posibilidad de salvarnos a todos con un valor infinito en su sacrificio. Por lo tanto, debemos defender, afirmar y defender la naturaleza de Cristo, la naturaleza humana de Cristo y afirmar y defender la naturaleza divina de Cristo. No es un profeta más. No lo comparen con Mahoma, con Buda. No es un profeta más, es distinto. Y todos los otros buenos hombres moralistas, no, Cristo es más que un profeta, es más que un buen hombre. No es un hombre ascendiendo, es Dios compadeciéndose y viniéndonos a buscar. Así que el cristianismo es distinto a todas las otras religiones, hermanos. Todas las otras religiones son distintas. Es los hombres, hagamos un esfuerzo, sigamos un buen ejemplo, hagamos obras a ver si llegamos a Dios, levantando torres de Babel. El verdadero cristianismo, hermano, es un cristianismo donde entendemos que Él vino a buscarme. Él se compadeció, Él se hizo hombre. No yo fui a Él, Él vino a mí. Así que afirmamos y defendemos que Él es verdaderamente Dios. A Jesús se le aplican todos los nombres y títulos divinos. Él es llamado Dios, el Dios fuerte, el gran Dios, Dios sobre todas las cosas, Jehová, Señor, Señor de señores y Rey de reyes. A Él le son adscritos todos los atributos divinos. Se declara de Él que es omnipresente, que es omnisciente, que es omnipotente, que es inmutable, que es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es expuesto como el creador y sustentador y gobernador del universo. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, y en Él todas las cosas subsisten. Todo fue creado por Él y en Él se mantiene existiendo, en Él. Él es el objeto de la adoración de todas las criaturas, mandándoles que se postren ante Él. Él es digno de reverencia, amor, fe y devoción. No los apóstoles ni los ángeles. Los ángeles se iban a adorarle y decían, no, yo soy consiervo tuyo. Pero Cristo sí es digno de ser adorado. ¿Por qué? Porque el único que puede ser adorado es Dios. Ninguna criatura, ni ángeles. Pero Jesús es Dios. Y por lo tanto es digno de ser adorado, de tener reverencia, amor, fe, devoción. La Escritura declara que Él y el Padre son uno, que los que lo han visto a Él han visto al Padre. Él llama a todos los hombres a sí mismo, promete perdonar sus pecados, enviarles el Espíritu Santo, darles reposo y paz, resucitarlos el último día y darles vida eterna. Es Dios. Es Dios, no es un nombre solamente. Todo lo que hemos hablado acá son atributos, hermanos, nombres, títulos que solo pueden ser apropiadas
por Dios. La iglesia ha usado el término encarnación para referirse al hecho de que Jesús fue Dios en carne humana. La encarnación fue el acto de Dios Hijo por el que tomó una naturaleza humana. Esa es la encarnación. A eso nos referimos cuando hablamos de encarnación. Que el Verbo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Dios, se encarnó, se hizo hombre, pero es Dios. Es Dios. Hermanos, Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, hablando de Cristo, y él se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías, Antiguo Testamento, hablando de Cristo. Niño nos es nacido en Belén, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, él será el Cristo, el Mesías, el Redentor, y se llamará su nombre, y ahí se dan cuenta de que no es un hombre cualquiera, admirable y con mayúscula, consejero y con mayúscula, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así que el Mesías que venía anunciado en el Antiguo Testamento era Dios. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, el ungido, el profeta que se esperaba. Tiene los atributos divinos, eternidad. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. El atributo de la eternidad, solo atribuido a Dios, solo una perfección de Dios. Juan 8, 56, 59. Abraham, nuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? O sea, eres un hombre joven, no tienes 50 años. ¿Has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y cuando dice yo soy, esa es una afirmación de su deidad. El gran yo soy. El yo soy. ¿Saben lo que significa yo soy? Significa el que es. El que no fue creado, el que tiene vida en sí mismo. El que es el que dador de la vida. No alguien que fue creado, sino que alguien que siempre ha existido. Yo soy el que soy. Yo soy el que existo. Yo soy el que tengo vida en mí mismo. Yo doy a otros vida. Así que le dice, antes que Abraham fuese, yo soy. No yo era, yo soy, tiempo presente, siendo, eternidad. Él afirmando, por lo tanto, su deidad. Y cuando dice, yo soy el buen pastor, él está afirmando su deidad también. Yo soy. Cuando Jesús lo vienen a buscar para matarlo, en el Getsemaní, en el pasaje cuando dicen, a ver, ¿quién es? Y él dice, yo soy. Y caen de espalda la gente ahí. Porque no era solo yo soy, tómenme a mí preso. No, era yo soy, la afirmación de que Él es Dios. De que Él es Dios, hermano. Yo soy. Calmó la tormenta del mar con una palabra. Multiplicó los panes y los peces y cambió el agua en vino. Hermanos, milagros de omnipotencia. Atributos de Dios, omnisciencia. De Jesús se demuestra porque Él sabía los pensamientos de la gente, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Omnisciencia, atributo de Dios. Digno de adoración, Hebreos 1:6. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, en Cristo, en Jesucristo, habita corporalmente, o sea, en esa humanidad de Él, habita corporalmente toda la plenitud, no una parte de la esencia divina, sino que toda la plenitud de la deidad. Él es plenamente Dios, habitando en ese cuerpo, habitando en esa persona, hermano. Mateo 1:23 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es
Dios con nosotros. Por lo tanto, hermanos, afirmamos, sostenemos, defendemos que ciertamente Él es verdaderamente Dios. Él es verdaderamente Dios. Él es verdaderamente hombre. Él es verdaderamente Dios. Tercero, Él es una persona. Él es una persona. Y acá tenemos que recordar, hermanos, que ¿cuántas esencias hay en la Trinidad? Una esencia, una naturaleza, una. La plenitud de la deidad en cada una de las personas, ¿cierto? Una esencia. ¿Cuántas personas? Tres. Es que se distinguen, nunca se separan, son Dios, es solo un Dios, pero coexisten, habitan, residencias, subsisten en esa única naturaleza tres personas. ¿Por qué nos damos cuenta? Porque interactúan, porque existe un yo, un tú, un él, porque el Padre manda y el Hijo obedece, y el Padre dice, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, y Jesús dice, devuélveme la gloria y mandemos al Espíritu Santo. Se ve, se distingue. Tres personas, una naturaleza. En Cristo, hermanos, ¿cuántas naturalezas hay? Dos. La naturaleza completa, plena de la deidad, y la naturaleza completa, plena de la humanidad, pero sin pecado. ¿Cierto? Ok. Habitando, coexistiendo, hermanos, en una sola persona. Una sola persona. O sea, Cristo no habla consigo mismo como el Padre hablaba con el Hijo. Cristo no hablaba así con Él. No, porque era una persona. Una persona. ¿Se dan cuenta? Pero esa persona tenía dos naturalezas, hermano. Y esas dos naturalezas estaban unidas en una persona. Y por eso hablamos, no está ahí, pero lo que dice la enseñanza teológica, se habla de la unión hipostática. ¿Alguien se acuerda de lo que era una hipostasis? Persona. Hipostasis es una persona. Y por lo tanto está hablando de la unión hipostática, la unión en la persona. En la persona de Cristo están unidas dos naturalezas. ¿Ya? Unidas dos naturalezas. Existe una unión. Los elementos unidos son la naturaleza humana y la naturaleza divina. Esta unión de las mismas es tal que Cristo se mantiene siendo solo una persona. No son dos. No son dos personas unidas. Es una persona, dos naturalezas. El Hijo eterno de Dios tomó para sí una naturaleza verdaderamente humana. Y las naturalezas humana y divina de Cristo siguen siendo distintas, retienen sus propias propiedades, aunque están eterna e inseparablemente unidas en una sola persona. Ya, ahora. ¿Qué dice la enseñanza? ¿Qué dice la doctrina que debemos sostener? Dos naturalezas unidas en una persona. ¿Ya? ¿Quién es esa persona? ¿Quién? Jesús, sí, pero para mí Jesús es ese mediador, ese Dios hombre. Pero ¿quién es la persona? ¿De dónde viene? ¿Quién es la persona? Porque pudo haber sido al revés. Pudo haber nacido de María, llamarse Jesús, con una naturaleza humana y tomar una naturaleza divina. Pero no fue así. Lo digo de nuevo. Pudo haber nacido Jesús, buena persona, santo, etcétera, con una naturaleza humana perfecta y haber echado sobre sí una naturaleza divina. Pero no fue así. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Quién es la persona? Siendo estrictos, ¿quién es la persona? ¿Ah? El Hijo, el Verbo. Y eso es importante, ¿por qué? Porque no es que nazca en este momento la persona, no, la persona siempre ha sido, siempre ha existido, nunca ha sido creado, es el Verbo. En el principio el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y ahí se ve la Trinidad, porque dice el Verbo
en el principio, o sea, eterno, pero dice, el verbo era con Dios. Bueno, ¿cómo era con Dios? O sea, era con Dios, estaba con Dios, se refiere a Dios el Padre. Pero el verbo era Dios. En él estaba la vida. Y ahí está hablando, haciendo la distinción de la Trinidad, pero nunca la separación. Bueno, ese verbo, esa persona eterna, no que nació ahora, la persona eterna es la persona en la cual se unen su naturaleza divina que ha estado siempre con una naturaleza humana. ¿Se entiende? Entonces, ¿quién es la persona? ¿El Hijo o el Verbo? O el Verbo. Cuando el Verbo toma la naturaleza humana sobre sí, ¿sabe lo que tenemos? Tenemos a Jesús, tenemos al Cristo, tenemos al Mesías, tenemos al mediador. Pero el mediador no es solo el Verbo. El Salvador no es solo el Verbo. ¿Saben por qué no? Porque el mediador tenía que morir para salvarnos. ¿El Verbo podía morir? ¿Por qué no podía morir el Verbo? Porque es Dios. Exactamente. Entonces Dios le entrega un pueblo a su Hijo. El Dios el Padre le entrega un pueblo a su Hijo. Pero ese Hijo, el Verbo, recibe a ese pueblo, pero tiene que redimirlo. Tiene que morir por él. Tiene que derramar su sangre. Y el Verbo no podía. ¿Por qué no podía el Verbo? Porque era Dios. No podía. No podía. No podía. Necesitaba ser un hombre para morir. Dios no puede morir. Dios no puede sangrar. Entonces el Verbo no era suficiente con ser el Verbo. El Verbo tenía que encarnarse. Cuando se encarna, cuando toma sobre sí una naturaleza humana, entonces la persona, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, ahora sí puede morir y se puede convertir en el mediador, en el Cristo, en nuestro hermano, en nuestra cabeza. ¿Ven la distinción o no? Ahora, esto a mí, cuando estudiamos, realmente a mí me sorprendió mucho. No sé si a ustedes les va a sorprender igual. Pero yo pensaba que, sí, Cristo es Dios. Sí, Él fue un verdadero hombre, hasta ahí vamos bien. Pero yo pensaba que cuando Él moría y ascendía, volvía al Verbo nomás. Y no vuelve solo el Verbo. ¿Saben lo que vuelve? No la Trinidad. Trinidad, voy a subirme acá, hermano, con permiso, no me acusan del pastor. Acá está Dios, acá está la Trinidad, ¿ok? Tres personas, un solo Dios. Esa es la esencia divina. Y yo estoy tambaleando porque soy esencia divina, como un espíritu así. Ya, baja el Verbo, pero no sube solo el Verbo. Lo que sube es el teántropo. ¿Qué es teántropo? Griego. Teos y hombre. Lo que sube es el Dios hombre. Baja el Verbo, pero lo que sube, hermanos, es el Verbo que siempre fue Dios, pero ahora con una naturaleza humana también. En un cuerpo glorificado. Y por eso que decimos, y en la Biblia lo declara, dice, abríos o puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Y luego lo ven y Él viene entrando como un cordero, ¿cierto? Y lo ven y dicen, a ver, ¿quién es este Rey de Gloria? ¿Por qué? Porque el que viene entrando, viene ahora con una naturaleza humana, perfecta. Hermanos, el que se sienta a la diestra del Padre no es el Verbo, es el Verbo encarnado. ¿Qué implicaciones tiene eso? Que Él es mi sumo sacerdote. Él siempre va a ser un hombre. Yo nunca había pensado eso. Yo siempre decía, se viene y vuelve. Como que su humanidad le dejó. No, vuelve como mediador. Y saben, por eso es que Él se dice a sí mismo, el nombre que más usaba era el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque Él se identificó con nosotros. Hermanos, fue tan glorioso lo que Él hizo, que Él tomó nuestra naturaleza humana para siempre. No se vuelve a despojar de eso. Se sentó a la diestra de la majestad e intercede como nuestro gran sumo sacerdote, conociendo nuestras debilidades todos los días y levanta sus oraciones como un perfecto
hombre y como un perfecto Dios. ¿Lo sabían ustedes o no? Yo no lo sabía. Cuando lo vi el 2017 quedé, ¿cierto? Sube como un mediador. Hermanos, nunca va a dejar de ser nuestro hermano y compadecerse de nosotros. Y por eso Hebreos dice, tenemos un gran sumo sacerdote. Vuelve como mediador. Ahora, hermanos, por lo tanto, están eterna e inseparablemente unidas en una persona. Estas naturalezas están eternas, ¿cierto? Eternas e inseparablemente unidas en una persona. El Verbo, por lo tanto, unió así la naturaleza humana, eterna e inseparablemente para siempre, unidas en la persona del Verbo. ¿Ya? Ahora, otra cosa que leí y lo vuelvo a decir, una naturaleza verdaderamente humana y la naturaleza humana y divina de Cristo siguen siendo distintas y retienen sus propias propiedades. O sea, yo tengo una naturaleza divina, una naturaleza humana, están unidas en una persona, inseparablemente unidas, eternamente unidas, pero escuche, no se mezclan. No se mezclan. ¿Por qué es importante eso? Porque si se mezclaran, entonces yo dejaría de ser verdadero hombre y paso a ser como un semidios, como que me deifico. Y Dios, si se mezcla con una naturaleza humana, ya no es Dios, es otra cosa. Es un semidios por último, pero no es Dios. Pero, ¿qué enseña la Escritura? ¿Y por qué es importante? Porque en estos hechos está basada nuestra salvación, del Salvador que tenemos, hermano. Ahí está puesta nuestra fe. Él se une las dos naturalezas, pero no se mezclan, no se mezclan. Esta se mantiene pura siempre como la naturaleza divina y esta se mantiene siempre como una naturaleza humana. No se mezclan, no se confunden, no se arma otra sustancia, no, se distinguen pero no se separan. Hermanos, y para estudiar la Biblia, hermano, este es un principio que lo va a aplicar usted en un montón de cosas después. Y si alguna vez me invitan de nuevo, voy a venir y vamos a hablar de otras cosas y van a ver el mismo principio. No se separan, pero se distinguen. La Trinidad, por ejemplo, ¿se pueden separar? No, no se pueden separar, son solo una esencia, pero sí se pueden distinguir. Bueno, la naturaleza divina y humana se separan nunca más, porque están unidas en una persona, pero se pueden distinguir. Se pueden distinguir. Veamos cómo se pueden distinguir. Podemos decir que Cristo es infinito. Infinito. Él sabía todas las cosas desde antes, pero también le preguntaban, ¿cuándo vuelve el Padre? Él decía, yo no sé eso. ¿Cómo podía saber y no saber? ¿Cómo podía ser el hijo de Abraham y el hijo de David? ¿Y cómo podía ser el que era antes de Abraham fuese? ¿Por qué? Porque en su naturaleza humana Él es finito. En su naturaleza humana Él no conoce todas las cosas. En su naturaleza humana Él tiene limitaciones, porque los hombres tenemos limitaciones. Él tiene limitaciones como hombre y siempre las tendrá ahí, con un cuerpo glorificado, pero con las limitaciones para que se mantenga siendo un verdadero hombre. Así que Él no sabe ciertas cosas en su naturaleza humana. Él tiene limitaciones en su naturaleza humana. Y Él es del linaje de David y del linaje de Abraham en la carne. Pero también Él puede decir, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y Él puede decir, conozco todas las cosas. Y Él tiene todo el poder. ¿Por qué puede decir eso? Porque tiene una naturaleza divina. Ahora, estas dos cosas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, no se mezclan, pero tienen comunión en la persona, el Verbo. Así que, sin mezclar las naturalezas, podemos decir que el Verbo o Dios murió. ¿Cómo decimos eso? ¿Por qué lo decimos? Porque la persona tiene comunión con ambas naturalezas. En la persona está esa comunión, pero no hay mezcla de la naturaleza. No se mezclan. Pero esa persona, el Verbo, puede decir, o podemos decir en la Biblia, hermano, de hecho se dice, habla de Dios muriendo, habla de Dios sangrando,
habla de esas cosas. Y habla otras cosas, hermano, de actos que son solamente actos que no son del verbo, que no son del hombre, sino que son del mediador. Por ejemplo, cuando Él crea todas las cosas y las sustenta con el poder de su nombre, eso es divino. Cuando Él se cansa, cuando Él tiene hambre, cuando Él come, eso es naturaleza humana. ¿Cierto? Ahí lo distinguimos, ¿cierto? Bien aparte. Pero cuando Él ejecuta la redención, no es solo Dios, no es solo el hombre. Todo la suma de estos atributos, hermano, la suma de los actos de sus dos naturalezas, centrados en esa pura persona, es la que está ejecutando la mediación. El acto de redención es un acto de la persona donde Cristo, la persona, el verbo, está utilizando sus ambas naturalezas para poder redimirnos. Así que se distinguen y uno ve que hay comunión de atributos en la persona. ¿Es difícil de entender? Sí. Sé que es difícil de entender. Voy a leer algunas citas para que les ayude. Dice así: no hay transferencia de atributos de una a otra naturaleza. Si se confieren atributos divinos al hombre, deja de ser hombre. Si se transfieren atributos humanos a Dios, deja de ser Dios. Las Escrituras enseñan que la naturaleza humana de Cristo mantuvo su integridad después de la encarnación y que la naturaleza divina permaneció divina. Ninguna propiedad de la naturaleza divina es transferida a la naturaleza humana. Ninguna propiedad de la humana es transferida a la divina. La humanidad en Cristo no es deificada, la divinidad no queda reducida a las limitaciones de la humanidad. Están unidas las naturalezas. Así que entre las naturalezas no hay ninguna transferencia. ¿Ya? Naturalezas distintas. Pero la persona, en el verbo, ahí sí hay comunión de atributos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las naturalezas no se pueden mezclar. Pero Cristo, el verbo, la persona, es una persona que puede echar mano a ambas naturalezas. Y como puede echar manos en ambas naturalezas, pudiera ser solo hombre, pudiera hacer actos solo de divinidad, pero en la mediación, en la salvación, en ser nuestro sumo sacerdote, Él utiliza ambas naturalezas, hace que tengan comunión en su persona y es así donde ejecuta la salvación. Por eso que decimos que Dios murió. Y no está mal decirlo. Dios murió. ¿Cómo Dios murió? Sí. En el mediador, en el teántropo. Dios podía morir al tomar una naturaleza humana. Por lo tanto, hay una comunión de atributos. No hay transferencia entre las naturalezas, pero hay una comunión de atributos en la persona. Con esto no se significa que una naturaleza participe de los atributos de otra. No, la naturaleza no tiene comunión en la naturaleza. La persona sí. Sino simplemente que la persona es partícipe de los atributos de ambas naturalezas. De modo que todo lo que se pueda afirmar de cualquiera de ambas naturalezas se puede afirmar de la persona. Podemos decir que Cristo es infinito y finito, que es desconocedor y omnisciente, que existió desde la eternidad y que nació en el tiempo, que creó todas las cosas, pero que también fue varón de dolores. Por lo tanto, es cierto que tenemos una persona y dos naturalezas. ¿Hasta ahí estamos bien? Ya. ¿Cómo estamos de tiempo? Ya vamos a hacer la una ya. Así que vamos a hacer el taller. ¿Ya? No sé en qué momento está el break. Yo estoy disponible. ¿Seguro? Porque lo podemos hacer. De hecho, para que se... Después del taller. Ya. Ok. Les voy a pasar rápidamente para que hagamos el taller, porque esto tiene que ser parte del taller. ¿Ya? Arrianismo, modalismo, ebionismo, docetismo, apolinarismo, nestorianismo. Eutiquianismo. Ahí van a quedar locos. Veamos rápidamente para el taller. ¿Qué será arrianismo? ¿A alguien le suena lo que es arrianismo?
Arrianismo, los arrianos. ¿Cuánto? 3 esencias, 3 personas. Yo no lo había escuchado así, pero me parece que puede tener sentido. Los arrianos son los que no creen en la Trinidad. Arrio fue el primero que se levantó en contra de la Trinidad. Los primeros ataques a la iglesia fueron de Arrio. Fue considerado un hereje, de hecho. Pero hasta el día de hoy tenemos vestigios de arrianismo. Por ejemplo, los testigos de Jehová no creen en la Trinidad. Incluso hay hermanos que parece que son pentecostales, que tienen toda la pinta de pentecostales, pero son unitarios. No creen en la Trinidad. No creen, lo que llamamos solo Jesús, no creen en la Trinidad. Y eso se relaciona también con el tema de el modalismo. ¿Qué dice el modalismo? A ver, sí existe un Dios y se manifiesta en 3 personas. Entonces es como que el mismo Dios es como eso del agua que toma otro estado, otro modo. Entonces a veces se manifiesta como el Padre, a veces se manifiesta como el Hijo, a veces se manifiesta como el Espíritu Santo, así como el agua a veces está en estado sólido, gaseoso o líquido. No son modos, son personas. No son formas de aparecerse, no, son personas. Son personas. Así que ahí tenemos 2 ataques directos en contra de la Trinidad. Lo primero que estamos partiendo. Arrianismo no cree en la Trinidad. Modalismo cree en una Trinidad, pero una enseñanza desviada. Una enseñanza donde son modos. No son modos. No son modos. Son una esencia, 3 personas. ¿Ya? ¿Qué dice el ebionismo? El ebionismo, los ebionitas era una secta judía que decía que Cristo era un hombre excepcional, un maestro excepcional, pero solo eso. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacía? Lo que hacía el ebionismo era decir que, él defendía, sostenía que Cristo era un verdadero hombre, pero no era Dios. Y ellos decían creer en Cristo para salvación, y era su maestro, pero era un verdadero hombre, no un verdadero Dios. Por lo tanto, no está bien. Atenta contra nuestras bases donde fundamentamos nuestra salvación. Ebionismo. ¿Qué dice el docetismo? El docetismo va al revés. El docetismo viene de la idea agnóstica. ¿Qué dicen los agnósticos? Los gnósticos dicen, los gnósticos, no los agnósticos, los gnósticos. ¿Qué dicen? Todo lo que es materia es malo, todo lo que es espíritu es bueno. Por lo tanto, nada de materia puede ser bueno, santo y puro. Nosotros tenemos vestigio de eso. Decimos esta carne, ¿cierto? Ok, pero recuerden que Cristo nos va a redimir y redime cuerpo, alma y espíritu. Él nos va a dar un cuerpo glorificado. La carne, no por ser carne, hermanos, está pecaminosa. De hecho, hay pecados como la mentira que no están en el cuerpo. No es la carne la mala. Cuando la Biblia habla de carne, está hablando de ese estado de rebelión contra Dios, no de este cuerpo necesariamente. De hecho, Cristo nos va a redimir con nuestro cuerpo también. Cristo tiene un cuerpo glorificado, pero es un cuerpo. Dios nos redime completamente. El ser humano está formado por un cuerpo, no es solo espíritu como Dios. Por lo tanto, la idea gnóstica de que todo lo que sea materia es malo es falso. No todo lo que es materia es malo, no es así. Entonces, en esa idea ellos decían, no puede ser que Él haya tomado un cuerpo humano real porque los cuerpos materiales son pecaminosos, no puede ser. Entonces, ¿qué decían? Apareció el docetismo. Docetismo viene de doqueo, que dice parecer. Y por lo tanto, ¿qué decía esta gente? Cristo parecía ser un hombre. Lo veíamos, sí tiene apariencia de hombre, pero no es un hombre. O sea, es como un fantasma, es como un espíritu, es como una aparición. Se parece mucho a un hombre, pero no es un hombre. Parece un hombre. No va a comer, no va a crecer, no va a morir, parece un hombre. Y afirmamos nosotros de que Cristo es verdadero hombre. No que parece ser un hombre, es un verdadero hombre. Así que ahí tenemos ataques a la Trinidad, acá un ataque a la divinidad de Cristo y acá un ataque, hermanos, a la naturaleza humana de Cristo. ¿Qué dicen estas otras 3 cosas, hermanos? ¿Qué dice el apolinarismo? Apolinarismo, esto está un poco más enredado, hermano, por eso lo digo. Esta fue una persona, un obispo de hecho, que enseñaba que Cristo tenía un cuerpo humano, pero no tenía mente humana, no tenía espíritu humano, sino que
la mente y el espíritu de Cristo procedían de la naturaleza divina. O sea, se los explico. La naturaleza humana no es solo cuerpo, ¿cierto? Es emociones, es voluntad, es espíritu humano, es humanidad como nosotros. Entonces, ¿qué decía esta gente? No, solo el cuerpo, y es como que Dios, espíritu, viene y como que toma posesión de ese cuerpo, como que lo posee. Entonces no es naturaleza humana completa, es solo un cuerpo, es como una posesión de un espíritu, ¿ya? ¿Y qué afirmamos nosotros? Que no es solo el cuerpo, sino que el Verbo asumió la naturaleza humana completa, por tanto, no solo cuerpo, no solo materia, emociones, voluntad, espíritu, todo lo que llamemos de un hombre estaba en esa naturaleza humana que Cristo tomó. Eso es apolinarismo. ¿Qué decimos con el nestorianismo? El nestorianismo dice que habían dos personas y dos naturalezas. Y por lo tanto, hermano, niega que solamente hay una persona en Cristo, sino que él dice acá hay más personas. Hay más personas. Y el eutiquianismo, ¿qué dice? El eutiquianismo viene de éutico, y éutico dio la enseñanza del monofisismo, que es una enseñanza de que es solo una naturaleza. Y por lo tanto, ¿qué afirma? Efectivamente, Dios con naturaleza divina tomó sobre sí una naturaleza humana y luego las mezcló e hizo una sola naturaleza. ¿Cuál es el problema de eso? Que esa naturaleza mezclada no es ni naturaleza de hombre, ni es naturaleza divina, es otra cosa. ¿Ya? Y por tanto está mal. Algunas cosas, cuerpo humano, naturaleza divina. ¿Se acuerdan que le dije yo? Apolinarismo. La naturaleza divina viene a poseer el cuerpo humano. Nestorianismo, la persona divina y la persona humana. O sea, dos naturalezas y dos personas distintas. Eso dice el nestorianismo. Y por último, el eutiquianismo, que dice hay una naturaleza humana, hay una persona divina, ¿y qué se forma? Se forma una nueva naturaleza, una mezcla de cosas. ¿Ya? ¿Hasta ahí? ¿Ya vieron la primera pregunta, no? Sí. Ya. ¿Ya la contestaron? Súper. Ya. Lo que me interesa a mí no es que se saquen un 7, tampoco que se saquen un 1, sí, tampoco tan... Lo que me interesa es que discutamos las preguntas. Eso es todo lo que quiero que hablemos de acá. Entonces, por una falla técnica, no la puedo ver desde ahí, así que alguien que me la lea y que me dé su respuesta. A ver, ¿quién puede? Alguien que la tenga. Bien, pues usted, pues, hermano, usted que la tiene ahí, que me está mirando así como yo la tengo. ¿Cómo se llama usted? Nicolás. Nicolás Arrio. No, Nicolás Eutico. Ya, póngale nomás. Si quiere, pues, hermano. ¿Le podremos pasar el micrófono? No sé si lo tienen... No sé si está prendido, hermano. ¿Aló? Ya, bien. Primera pregunta, entonces. Ya. Dice así. Cristo tenía una naturaleza humana, pero no era persona humana. La persona del mediador es el Hijo de Dios inmutable, en la encarnación. Cristo no se cambió en una persona humana. Cristo asumió, además de su naturaleza divina, una naturaleza humana. Ya. Oye, ¿qué hago pregunta enredada yo? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Está más enredado que cachipón de pulpo. ¿La leemos de nuevo? A ver si le sacamos el talento. A ver, vamos lentamente porque ni yo me acuerdo si era verdadera o falsa. A ver. Escuchemos bien. Cristo tenía una naturaleza humana, pero no era persona humana. La persona del mediador es el Hijo de Dios inmutable. En la encarnación, Cristo no se cambió en una persona humana. Cristo asumió, además de su naturaleza divina, una naturaleza humana. Ahí sí. Y la respuesta sería verdadera o falsa. A ver. No, y el que diga verdadero o falso me dice ¿por qué, po? ¿Quién dispara? A ver. ¿Usted le respondió ya? Bien. Díganos su respuesta y por qué. Pásame para leerlo. Yo sé que es verdadero. Yo sé que es verdadera porque está ahí. Claro, no.
Es que, a ver, ¿cómo lo digo? Es que las afirmaciones porque las que dicen al comienzo sí son ciertas. A ver, ¿cuál es cierta? Porque dice que Cristo tenía una naturaleza humana, pero no era persona humana. Hasta ahí. Cristo tenía una naturaleza humana. ¿Ahí estamos todos de acuerdo? ¿Seguro? ¿No hay nadie que se oponga? ¿Quién dijo? A ver. Ya, una naturaleza humana. ¿Y después qué sigue? Pero no era persona humana. Pero no era persona humana. ¿Ahí estamos todos de acuerdo? ¿O no? Esa está difícil. Es que ¿Era una persona humana o no era persona humana? sí era una persona humana, pero era como, no es de naturaleza cabida. Entonces, Interesante eso. Interesante también eso. Ya. Pero ustedes se acuerdan que yo les dije una frase, enredada sí, porque yo soy enredado al parecer, que yo les dije que no es lo mismo, hay como unos chistes que son parecidos así, no es lo mismo, pero no voy a hacer un chiste, no es lo mismo, pero es igual. No es lo mismo decir que la persona sea el verbo, y por lo tanto el verbo, la persona, tenga una naturaleza divina y venga y tome sobre sí una naturaleza divina, humana, perdón, no es lo mismo que nazca una persona, Jesús, que sea una persona humana, que tenga una naturaleza humana y que sobre él agregue la naturaleza divina. Quedaron igual. De nuevo, pero al revés. Jesús nace, persona humana, naturaleza humana, y sobre él pone una naturaleza divina. No es lo mismo que decir la persona verbo, naturaleza divina, siempre ha existido, toma sobre sí una naturaleza humana. ¿Entienden la diferencia, no? Entonces, las naturalezas, sabemos, naturaleza divina y humana, pero la persona, ¿de dónde viene? ¿Dónde nace? ¿Dónde parte? ¿Quién es la persona? El verbo. Y por tanto, no es una persona humana. La persona es el verbo. La persona es la segunda persona de la Trinidad, es el Hijo, que siempre ha tenido una naturaleza divina y que ahora, en el tiempo que Dios estableció, pone sobre él y toma una naturaleza divina. Pero ¿dónde está la persona? Siempre ha estado. No es una persona humana, es el verbo que tiene naturaleza divina y que sobre sí trajo una naturaleza humana. No son dos personas, no es una persona divina y una persona humana, no, es una persona y esa persona es divina, no es una persona humana. ¿Entienden eso, no? ¿Por qué? Porque ¿quién es la persona? El verbo. Y ahí estaba lo importante de decir, diferenciar entre Jesús y el verbo. ¿Qué diferencia hay entre Jesús y el verbo? Que cuando digo el verbo, estoy hablando de la segunda persona de la Trinidad que ha existido siempre. Cuando digo Jesús, estoy hablando de ese que nació en Belén. Que nació en Belén. Que es distinto. Porque cuando nació en Belén, es el verbo encarnado. ¿Ya? Así que la primera parte estaba bien, naturaleza divina. La segunda, ¿cuál era? ¿No era una persona humana? No, no es una persona humana. pero no era persona humana. No era persona humana. ¿Por qué no era persona humana? Porque era el verbo. ¿Ya? Siga entonces. Dice, la persona del mediador es el Hijo de Dios inmutable. La persona del mediador. ¿Cuál es el mediador? El Dios encarnado. ¿Quién es la persona del mediador? La persona es el Hijo de Dios inmutable, el verbo. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos bien entonces? En la encarnación, Cristo no se cambió en una persona humana. Cristo asumió, además de su naturaleza divina, una naturaleza humana. ¿Estamos bien? Ya. Entonces, la persona, el verbo con naturaleza divina, en el tiempo adquiere y toma una naturaleza divina. Esa naturaleza, recuerden, no se mezcla ni se confunde, mantiene todas sus propiedades y todas las propiedades. Pero la persona, el verbo, esa persona ahora puede tener comunión con ambas naturalezas y por eso que el verbo puede morir. ¿Por qué el verbo puede morir? Porque el verbo que ha sido siempre tomó sobre sí una naturaleza humana. ¿Ya? ¿Y la siguiente quién la tiene? Usted dice que es verdadera entonces, ¿cierto? Verdadera, bien. La siguiente, ¿quién la tiene?
A mí me gusta dar oportunidades. Encuentro que es tan bonito dar oportunidades. Ya pues, ella la hizo, a ver. ¿Cuál es su nombre? Valentina. Valentina. Ya dice que la doctrina de la unión hipostática enseña que las dos naturalezas permanecen distintas en una sola persona, que no existe ni transferencia de atributos ni comunión de atributos en la persona de Cristo. ¿Ya? ¿Quién dice? Levante la mano lo que dice que es verdadero. ¿No entendió? Yo tampoco. Bien, leámosla nueva entonces. Vamos frase a frase. Primera frase, a ver. La doctrina de la unión hipostática Ya, hasta ahí. Doctrina de unión hipostática. ¿Quién se acuerda? Usted, hermana. ¿Se acuerda de la doctrina de unión hipostática? Yo sé que estuve mal en esa parte. ¿Ok? Una unión, ¿ok? ¿Y hipostático qué quiere decir? Persona. O sea, la unión de las dos naturalezas en una persona. Ya. Esa es la doctrina de la unión hipostática. La doctrina de la unión de las dos naturalezas en una persona. Ya. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué dice? A ver. que enseña que las dos naturalezas permanecen distintas en una sola persona, Ya, hasta ahí. Que enseña que las dos naturalezas permanecen, ¿qué? unidas en una misma persona. Unidas. Hasta ahí estamos bien, Ay, ¿cierto? no, dice distintas. ¿Distintas? Sí. Ya. ¿Permanecen distintas? Distintas en una sola persona. Ya. ¿Y permanecen distintas o no? Sí, porque no se mezclan. Porque no se mezclan, porque siempre mantienen sus propiedades. Ok. Y si dijéramos unidas, ¿estaría bien o no? Es que unido y fusionado no es lo mismo. ¿Están unidas? Sin mezclarse, se distinguen. Se distinguen, ¿ok? No se separan, están unidas, pero no se mezclan, se distinguen. ¿Se entiende? Sí. Ok, no se separan, están unidas. No se mezclan, sino que se distinguen. Pero están unidas inseparablemente, eternamente, para siempre. ¿Ok? Entonces, hasta ahí estamos bien. Siga, hermana Valentina. Sí. Siga, hermana Valentina. Que no existe transferencia de atributos. Ya, que no existe transferencia de atributos entre las naturalezas. ¿Existe transferencia de atributos entre las dos naturalezas o no? No, porque si la naturaleza divina le transfiere atributos a la naturaleza humana, la deifica. Si por otro lado la naturaleza humana le transfiere atributos a la otra naturaleza, la humaniza. Y no es Dios, no es plenamente Dios, no es verdaderamente Dios, ni es tampoco verdaderamente hombre. ¿Ok? Entonces, también hasta ahí vamos bien, es verdad. Continúe, no hay transferencia entonces. Que no hay comunión de atributos en la persona de Cristo. Y que no hay comunión de atributos en la persona de Cristo. ¿Verdadero o falso? Falso. Eso es falso. Esa parte es falsa. ¿Por qué? Porque aunque las naturalezas no se mezclan, sí tienen comunión en la persona. Por eso que la persona puede decir cosas solo de su naturaleza divina o solo de naturaleza, y es verdad. Ambas cosas son verdad. Pero además hay tal concurrencia y comunión de atributos en la persona que el verbo puede morir. ¿Se acuerdan que el verbo no podía morir? Pero se encarnó para poder morir. Así que no hay transferencia de atributos entre las naturalezas, pero sí hay comunión de atributos en la persona. ¿Se entiende? Si entienden eso, yo me doy por pagado, porque yo todavía no lo entiendo. Estoy ahí como peleando. ¿No? Hablando en serio, si lograron entender eso, eso es muy difícil de entender. Falso. Es falso, porque no hay transferencia, pero hay comunión en la persona. ¿Está bien? Bien. Ahí levantó la mano el muchacho. Póngale nada más. Ah, no, chuta, yo pensé que ya está ahí. Aquí el que se rasca el pelo jodido. ¿De verdad? Ya, ¿No la tiene? Si la tiene, lee nomás. ¿Estamos entre amigos? ¿Qué? Sí, porque esa es falsa. Ya. La tercera. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda? ¿Pregunta? ¿Usted tiene pregunta? Ya. Tú también me va a matar. Me carga que me pregunten y no saber. Mi pregunta es que si nosotros los cristianos creemos en Dios y creemos o sea, los que no son cristianos van a creer en Dios, pero no van a creer en la Trinidad. Y si nosotros creemos en la Trinidad, en la divinidad de Dios, ¿estamos bien o mal? O sea, si estamos... A ver, ¿cómo lo puedo decir? Si ellos están mal, si no creen en... o sea, a ver, creen en Dios, pero no creen en la Trinidad. Entonces sería como
están equivocados. Ah, ya, ahora te entendí. Muy bien. Gracias. ¿Cuál es su nombre, perdón? Me lo ha dicho como 3 veces, pero de nuevo. Camila. Y Camila. Y Camila, no. Ya. A ver, Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan, que haya un conocimiento, no solo intelectual, sino que espiritual, profundo, de veras, que te conozcan. ¿A quién? A ti, hablando de Dios, ¿cierto? De Dios el Padre. A ti, el único Dios verdadero. Así que no basta con que cada uno crea en sus propios dioses. No, la vida eterna está que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Hay que creer en el Dios verdadero. Y el Dios verdadero se ha revelado como un Dios trino. Un solo Dios y un Dios trino. Sí. Porque la vida eterna está en conocer al verdadero Dios. El verdadero Dios es un Dios trino. Y sigo. Y a Jesucristo tu Hijo. Por lo tanto, puede que alguien diga, yo creo en la Trinidad, tengo vida eterna. No basta solo con que te estés refiriendo al verdadero Dios, sino que a Jesucristo a quien has enviado. Ahí está la salvación. Y por lo tanto te das cuenta que la doctrina de la Trinidad y la doctrina de quién es Cristo es básica. Ahí está el conocimiento y sustentado nuestra salvación. Si alguien no cree en eso, alguien dice creo en Cristo pero soy unitario, no. La vida eterna está en creer en el verdadero y único Dios, no en el que se inventó usted, en el verdadero único Dios que se reveló en la Biblia. Ese Dios es trino. Y Cristo vino, si tú dices que crees en Él, entonces estás teniendo una revelación del Dios trino. No puede ser que tú digas, creo en Cristo, y ese Cristo me muestra un Dios que no es trino. No, porque el Cristo, la revelación, te vino a mostrar al Padre. Porque se encarnó. Y al encarnarse te mostró, oye, efectivamente hay personas, no solamente es verdad que hay un Dios, sino que también es verdad que existen 3 personas. Y el Hijo está ahí, la paloma del Espíritu está ahí, la voz del Padre está ahí. Entonces se revela como un Dios trino. Así que ambas verdades son verdades fundamentales para la salvación. Así que la respuesta es sí, Camila. La otra gente estaría en error si no cree en el Dios verdadero. ¿Ya? ¿Usted quiere una pregunta o quiere tirarse la otra? No, quería hacer una pregunta. Póngale nomás. Mire, le pasamos hasta el micrófono. Me quieren puro pillar, ya está bien. Es que lo que pasa es que yo hace poco estaba leyendo un documento en internet y salía que se supone que Dios no muta, ¿cierto? ¿Lo vimos? Sí, Dios es inmutable. Y se supone que explicaba y hacía la consulta, pero no estaba respondida, que si Dios bajó el verbo, se hizo hombre y después volvió de nuevo, pero volvió con el cuerpo, mutó. Interesante eso. Entonces, la consulta... ¿Queréis terminar? No. Ya. La naturaleza divina ¿cambió algo cuando Cristo regresó encarnado? No. Y lo que afirmamos es que la naturaleza divina es inmutable. Nunca mutó, nunca cambió. Se humanó y nunca cambió. Se hizo hombre y nunca cambió. Se mantuvo inmutable, la naturaleza divina inmutable. Por eso que no se mezcló, no hubo transferencia, no se humanizó la naturaleza divina. No, simplemente Él tomó otra naturaleza. Cuando asciende el mismo verbo, eterno desde siempre, con su misma naturaleza inmutable, además con una naturaleza humana. Por lo tanto, ¿qué es lo que es inmutable? La naturaleza divina. Eso no cambió. Lo que cambió, y que efectivamente ahí hubo algo diferente y que nos asombra, es que Él se haya encarnado. Y que esa encarnación sea para siempre. Que Él se mantenga siendo nuestro hermano. Así que ambas cosas son verdad. Algo cambió y nos asombra, nos vino y nos salvó, se encarnó, pero la naturaleza divina se mantiene inmutable, nunca cambia. ¿Bien? ¿Respondí a esa pregunta? Ya. Me quieren hacer preguntas hasta pillarme hoy día, ya. Con esta me rindo. Nosotros dijimos que en su naturaleza infinita Dios conocía todo. Por eso era el padre de Abraham, el padre de Isaac, ya conocía todo. Pero en su naturaleza finita, Él, por ejemplo, dice, yo no sé cuándo mi padre va a regresar, ¿cierto? Y a la vez dijimos que Cristo ascendió
con su naturaleza humana, y que era lo glorioso, que Él viene como verbo y después asciende como naturaleza humana. Entonces mi pregunta es, cuando Él regresa, Él ex antes podríamos decir que conocía en su naturaleza infinita todo, pero cuando Él regresa, Él conoce, por ejemplo, las cosas que en su naturaleza finita no podría conocer. Ya. Jesús, el verbo encarnado, el mediador, su persona puede utilizar ambas naturalezas. Y por tanto, cuando Él dice cosas y son actos humanos, es verdad. Cuando son actos divinos, son verdad. La pregunta es, ¿por qué razón Él escoge a veces actuar solamente en actos humanos? Por ejemplo, eso que Él dice, hay cosas que no conozco. Lo que Él está haciendo es dejar de utilizar su naturaleza divina, que Él como persona divina lo podría usar, pero Él decide utilizar su naturaleza humana. Decide ser tentado, decide humillarse, ¿cierto? Decide hacer eso y lo hace voluntariamente. ¿Ya? Es una decisión de Él. ¿Él podría utilizar su naturaleza divina para haber sabido todo? Sí. Él podría incluso haber convertido las piedras en pan. Sí. Él escoge no hacerlo. Él escoge no hacerlo. Y por lo tanto, en el cielo, cuando Él regresa de la misma forma. Él, si quisiera utilizar su naturaleza humana, sigue siendo limitado como naturaleza humana. Pero Él sigue siendo Dios y podría utilizar y desplegar toda su naturaleza divina. Él pudo bajarse de la cruz. ¿Se acuerdan cuando lo están a punto de matar y le dicen tú eres ¿cómo es que le dicen? Tú eres el rey de los judíos. Y él le dice, espérate aquí, el gobierno lo ha dado Dios. Él podía en ese momento hacer así y los aplastaba. Es el Dios todopoderoso. Él decidió no usar su naturaleza divina en su humillación. De eso va a ser la última reflexión. Terminando el taller, hacer una reflexión de eso. ¿Ya? ¿Alguien más que me quiera pillar? Ahí tengo, démosle acá a la dama y de ahí, usted me da el tiro de gracia, hermano Diego, ahí con eso ya me mata. Cuando Jesús muere en la cruz y Él regresa con Dios o con el Padre, o sea, ¿regresa o siempre ha sido Dios? Porque el verbo, claro, es Jesús, pero cuando muere, regresa con el... no hay una separación, ¿verdad? Ah, ya, ahora te entiendo, sí, te entiendo. Mira, bueno, hay cosas que son misterios, por supuesto, pero se pueden explicar desde el punto de vista de la doctrina que vamos a ver al final. De hecho, es lo último con lo que termino, sobre su humillación. Entonces, efectivamente, cuando muere Cristo, que siempre ha sido Dios, que siempre ha sido el verbo, y que Dios, por lo tanto, no puede morir, lo que muere es en su naturaleza humana. Pero su naturaleza divina no muere, no puede morir. Y por lo tanto Él desciende a los infiernos, Él es sepultado, y hay ahí una comunión de atributos, porque efectivamente algo que le pertenece al verbo ha muerto. ¿Ya? Entonces en ese momento Él no asciende al Padre. Él vive ese proceso que es parte de su humillación, de hecho, que lo vamos a ver en Filipenses al terminar esto. Por tanto, Él sí es humillado y su naturaleza humana muere. ¿Y qué pasa cuando un hombre muere? Murió, ¿cierto? O sea, en ese momento es como que se desconecta, ¿cierto? Ok, pero esta naturaleza divina seguía siendo humillada y seguía sufriendo en su estado de humillación y descenso. Y luego fue exaltado. Y ahí vamos a ver de en qué trata su exaltación. ¿Ya? Pero efectivamente, Dios, el verbo, muere naturaleza humana. Naturaleza divina no puede morir, ni puede cambiar. ¿Ya? Hermano Diego, ¿usted me quiere dar el golpe de gracia? Téngame compasión, sí, hermano Diego. Yo creo que he sido amable con usted todo el día. ¿Tú me ayudáis a contestar? ¿Respondo con esto? Chuta, a ver. Que tengo dos naturalezas, una naturaleza en la solapa. En realidad tenía dos preguntas, pero que no tienen que ver con el mismo tema. Ya, me va a hablar del... No. Bueno, la primera pregunta, que me surgía la pregunta porque había leído algunas teorías al respecto, es de qué forma se transfiere la dotación genética pecaminosa. Porque si uno defiende la Inmaculada Concepción de Jesús,
digamos, tuvo que haber tenido una carga genética de parte de María y cómo se transfiere el pecado. En este caso se transferiría a través del hombre que estuvo ausente en esa concepción. ¿Y la otra? La otra... Es como un pasapalabra. Si usted nos podría ilustrar acerca de qué es lo que pasó realmente en la transfiguración respecto a estas dos naturalezas existentes. Respondo con esta nomás. Pero es que después se la paso a los otros. Vengo. Y además que me aseguro que no lo tome mal, hermano Dios, así que... Ya. Lo que nos compete de la primera pregunta, en relación al tema de hoy día, es que, y lo dije así, de hecho, algo sucedió en ese momento en que el Espíritu Santo viene a permitir que conciba la Virgen María, ¿cierto? Por obra y gracia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo protege, ya, en eso estamos claros, protege de que no se transmita la naturaleza pecaminosa de los hombres en Cristo, ¿ya? El que no haya sido por voluntad de varón, el que no haya sido una relación sexual normal de cualquiera de nosotros, digamos, donde nace, protege. Entonces ahí uno tiene que hacerse la siguiente pregunta. ¿Hubo una santificación del Espíritu Santo en ese proceso? Y yo creo que sí. Pero también uno pensaría de que algo de la transferencia del pecado ocurre en la relación sexual, ¿ya? Y en ese sentido, yo he dicho esto. En lo otro, de verdad que no lo sé. Menos en tema de genética, no sé eso. Lo que más sí se acerca a eso es cómo se transfiere el alma. Y ahí está el creacionismo y el traducionismo. Yo creo en el creacionismo. Yo creo, por lo tanto, que cada vez que hay una concepción, Dios viene y crea un alma. No creo que se traduce, no creo que hay parte de tu alma se conmueve con la otra alma. No creo eso. Creo que hay creacionismo y que cada vez que hay una concepción hay un alma que es creada por Dios en ese momento. No que crea un alma y de esa alma vienen todas las otras almas para acá, sino que es un alma que se produce, que Dios crea en ese momento de la concepción, ¿ya? Pero ese tema del traducionismo, ¿por qué aparece ese tema? Porque te podía explicar cómo se podía transferir el pecado. O sea, hay una transferencia entre ambas cosas, material genético, se transfiere el pecado, se transfiere el alma, ¿ya? Yo no creo que el alma se transfiera ahí. Creo sí que nosotros somos pecadores y que al unirse dos hombres pecadores van a ser un hombre pecador porque es de la misma raza, ¿ya? Pero de material genético no sé, tampoco sé cómo se transmite ese pecado, literalmente. Sí sé que es de generación en generación, pero a decir qué aporta genéticamente no lo sé, no es mi rama, de verdad. Lo que sí sé es que, lo vuelvo a decir, el Espíritu Santo protege, santifica la concepción de María. ¿Puede también estar ligado con que no hubo un hombre? Sí, puede haber algo ahí también, que pudiera darnos la indicación de que la relación sexual hay una transmisión del pecado de generación en generación. Sí, desconozco cómo es. Pero recuerden que el pecado no es una característica física. El pecado es algo espiritual que se transfiere. Por eso que yo lo sumo más que el material genético, yo lo asocio más al tema del alma, ¿ya? Eso, no sé si lo logré contestar, espero que sí. Pero por lo menos quedémonos con la idea de que en el nacimiento, en la concepción virginal, el Espíritu Santo no es a través de una relación sexual, sino que Él protege, santifica y permite que Cristo sea un verdadero hombre, pero sin pecado, ¿ya? La segunda pregunta es ¿qué pasó en la transfiguración? Lo que pasó es que tiene relación con la pregunta que me hizo... ¿A quién me la hizo? La Fabiola que se acaba de parar, ¿viste? Ya, tiene relación con que la gloria, la majestad que Él tiene como Dios, Él decidió velarla. Él decidió no utilizarla. Él la veló. Y por lo tanto, uno veía a Cristo, a Jesucristo, y uno decía, este es un carpintero. No hay buen parecer en Él, de hecho. No hay algo que nos llame la atención en Él. ¿Por qué? Porque su gloria estaba velada, porque Él decidió velar su gloria. Él renunció a su gloria, a manifestar su gloria, su majestad, que le correspondían. Él dijo, no, el honor de ser Dios no lo voy a hacer. Ya es como que, no sé, pues a mí me pasa con mi pastor allá en Sausal. ¿Dónde se sienta el pastor? Adelante, ese es su lugar.
Ese es su lugar. Pero a veces mi pastor se sienta en eventos de jóvenes, se sienta atrás y a mí me hace sentar adelante con el David. ¿Por qué? Porque yo le quité la gloria a él. No. Él decidió no tomar su lugar, no tomar su prerrogativa que le corresponde a él. Él se sienta allá humildemente. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasó en la transfiguración? Que esa gloria, de alguna forma, él permitió y les mostró, les corrió el velo. Y tuvieron algunos destellos de su naturaleza divina, de quién era. Lo mismo pasó cuando él hacía milagros. Yo no quiero hacer milagro ya, pero el agua en vino. Y por eso que sabemos que vienes de Dios, nadie puede hacer las señales que tú haces. Entonces él con sus milagros, él con sus palabras que decía, él con ciertas cosas, como la transfiguración, él lo que hace, de alguna forma, corre el velo y muestra su naturaleza divina, su gloria. Así que para mí la transfiguración son destellos de esa gloria. ¿Ya? Que él decidió mantener velada en su humillación. Insisto, eso es parte del cierre, así que me parece que íbamos bien encaminados. Bien, ¿otra pregunta o continuamos con la siguiente? Porque quedan como 3, creo. ¿Ya? ¿Seguimos? Si salen más preguntas, le damos, pero avancemos con la siguiente. ¿Quién la tiene? Muy bien, me parece muy bien, hermana. ¿Usted? No, mentira. ¿La lee usted? ¿La tiene? No la tengo, pero la tendré. El evionismo niega la deidad de Cristo. El docetismo niega la humanidad de Cristo. Ya. El evionismo niega la deidad de Cristo. ¿Eso es verdad o no? ¿Sí? ¿Qué decía el evionismo? Que Cristo era un maestro excepcional. ¿Usted anotó? Qué buena, qué buena. Ok, entonces eso es verdad. El evionismo niega... ¿Qué niega? La deidad. La deidad, porque dice es un buen hombre, pero es solo un hombre. ¿Listo? ¿Y lo siguiente? El docetismo niega la humanidad de Cristo. El docetismo niega la humanidad de Cristo. ¿Qué anotó usted? Que la materia era malo y el espíritu era bueno. Ok, y por lo tanto, la doctrina del docetismo, del doqueo, del parecer, niega la humanidad. O sea, él no era hombre, él parecía hombre. Parecía hombre. ¿Ya? Y por lo tanto, ¿qué sería la verdadero? Muy bien. Bien, listo. La siguiente, ¿quién la tiene? La siguiente, ¿quién la tiene? La hermana ahí. Ella salió primera. Pásenle el micrófono a la hermana, por favor. ¿Cómo se llama esta hermana? La hermana Daniela. Están anotando, qué buenos, son buenos alumnos. El arianismo niega la Trinidad. El eutiquianismo no distingue entre las dos naturalezas en la forma de vida. A ver, de nuevo. El arrianismo niega la Trinidad. Ya, ¿hasta ahí? ¿Cómo estamos? ¿Cómo se llama usted, hermano? ¿Usted? ¿De blanco, rubio, sí? Ignacio. ¿Ignacio? Sí. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Eso es verdad o mentira? Arrianismo niega la Trinidad. Te asustado. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Está bien, cierto? Sí. Ya. ¿Y la siguiente? El eutiquianismo no distingue entre las dos naturalezas en la forma de vida. Ya, el eutiquianismo de Eutico, o de Eutico, no sé, él enseñaba el monofisismo, mono uno, fisis, naturaleza. Él enseñaba que había una sola naturaleza que fue producto de las mezclas, que se mezclaron las dos naturalezas, una sola naturaleza, no dos. ¿Está ahí? ¿Está puesta? Sí. Ya, entonces es... Falso. Verdadera porque eso enseña las dos cosas. Es verdadera porque eso enseña las dos cosas. Ok. Y la última. Eso fue lo que dijo al principio. Sí, pero todavía no me la responden. Yo la respondí. Eso ya lo respondí. Ya, aquí, la hermana nos va a ayudar ahora. Aquí que está al lado de la Cami. ¿Cómo se llama esta hermana? La hermana Javiera. Ahora llegó la hermana que contestamos la... Lea nomás, hermana, perdón. Es lo mismo decir que Cristo es 100% Dios y 100% hombre, que decir que Dios es perfectamente Dios y perfectamente hombre. ¿No es lo mismo? Es falso. ¿Por qué es falso, hermano? Usted tiene harta convicción ahí. ¿Por qué sería falso? A ver. No sé, porque aquí no sale la respuesta. Lo que...
A ver, muchos de nosotros vamos a escuchar con muy buena intención que Cristo es 100% Dios, es 100% hombre. Y uno lo entiende lo que quieren decir, pero si uno es prolijo, después de haber estado en este taller, uno va a darse cuenta de que no es lo que hemos enseñado, porque decir que algo es 100% una cosa a la vez que es 100% otra, no, eso es matemáticamente incorrecto. El mediador Cristo no es 100% hombre, no, hay una parte que es Dios. Y por lo tanto no es 100% Dios, no, porque hay una parte que es hombre. Él tiene una naturaleza verdaderamente hombre, así que no puede ser 100% Dios y 100% hombre. Eso es una contradicción matemática incluso, de lógica. No puede haber más de un 100%. ¿Ya? Entonces lo que realmente queremos enseñar es que, y lo que se intenta cuando se dice esa declaración es que Él era verdaderamente o perfectamente, completamente, o lo que dice la Biblia, plenamente Dios, y Él era plenamente, verdaderamente hombre. ¿Ya? Pero no 100% hombre, no es lo mismo, no es lo mismo. ¿Ya? Porque el verbo que siempre tuvo una naturaleza divina, ahora además tiene una naturaleza humana. Verdadera, plena naturaleza humana, verdadera y plena naturaleza divina. Así que no es lo mismo, es falso. ¿Bien? Ok, ¿alguna pregunta para terminar? Ya, no hacemos más preguntas porque tengo 10 minutos. 10 minutos. Pónganse en pie, abran sus Biblias, Filipenses. Filipenses, con esto terminamos, hermanos. Vamos a hacer Mientras buscan Filipenses, les digo que Juan Calvino escribió lo siguiente. Dice, por esta razón fue condenado Nestorio en el concilio de Éfeso y después Eutiques en el de Constantinopla y el de Calcedonia, puesto que es tan ilícito confundir las dos naturalezas en Cristo como separarlas, sino que hay que distinguirlas de tal manera que no queden separadas. ¿Ya? O sea, lo que dice este otro logo no, lo que dice este logo no tampoco, no las podemos separar, ¿cierto? Pero las debemos distinguir siempre. Eso es lo que enseña la ortodoxia. Esa es la cristología calcedónica, del concilio de Calcedonia. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Verbo y Espíritu Santo. El Verbo, que siempre ha tenido una naturaleza divina, tomó sobre sí una naturaleza humana. Nosotros, por tanto, siguiendo a los santos padres con el asentimiento de todos, enseñamos a los hombres a confesar a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, igualmente perfecto en deidad y también perfecto en humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, de un solo razonable, racional alma y cuerpo, consustancial con el Padre de acuerdo a la deidad y consustancial con nosotros conforme a la humanidad, en todo como nosotros, sin pecado, engendrado del Padre antes de las edades conforme a la deidad, y en estos últimos días por nosotros y para nuestra salvación, nacido de la Virgen María según la humanidad. Uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, ser reconocido en dos naturalezas inconfundiblemente, inmutablemente, indivisiblemente, inseparablemente. La distinción de las naturalezas de ninguna manera es quitada por la unión, sino más bien la propiedad de cada naturaleza es preservada y concurre en una persona y una subsistencia, no partida ni dividida en dos personas, sino uno y el mismo Hijo, unigénito, Dios, Verbo, Señor Jesucristo, como los profetas desde el principio han declarado respecto a Él, y el Señor Jesucristo mismo nos ha enseñado, y según el credo de los santos padres que nos ha sido entregado. Amén. Esa es la fe que la Iglesia ha declarado, hermano, y es lo que confesamos todos los cristianos desde el principio. Póngase en pie, hermano. Filipenses capítulo 2.
Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11. Dice lo siguiente. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Señor, gracias por permitirnos ya estar a punto de terminar esta jornada, Señor. Yo te pido que nos des entendimiento, Señor, que abras nuestros corazones, nuestros espíritus, Señor, para poder recibir esta porción de tu palabra. Sella, Señor, la enseñanza que hemos recibido, que hemos compartido en nuestros corazones. Graba, Señor, en nuestros corazones, Señor, tu palabra. Y permítenos que al salir de acá, Señor, conozcamos un poquito más a la persona de tu Hijo que nos ha salvado, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. La gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. El versículo 5, hermanos, nos muestra que el apóstol Pablo está hablando de Cristo Jesús. De hecho, él tiene otra cosa en mente. Él está intentando exhortar a los hermanos que se comporten y sean serviciales y sean humildes, así mismo como Cristo nos enseña. Eso es lo que él está intentando enseñar. Usted en la iglesia sea humilde, sea servicial, sea de esa forma, sea igual que Cristo. Así que él está hablando de Cristo. Por eso el versículo 5 dice, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pero él utiliza un argumento luego que es teológico y nos regala, hermanos, desde el versículo 4 al 11, una profundidad teológica, hermano, que nos va a permitir repasar rápidamente lo que ya hablamos y ver otras cosas que tienen que ver con cristología también. Porque no solamente está la persona de Cristo con sus dos naturalezas, está también los estados, hermanos, de humillación y exaltación de Cristo, y está el oficio que Él tiene, hermano, como profeta, como sacerdote, como rey. Hermanos, y vamos a intentar qué nos dice estos versículos y algunas palabras claves. Y lo que aparece en Juan 1, cuando dice el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios, ese capítulo de Juan y estos versículos son probablemente los pasajes cristológicos más profundos que el apóstol Pablo nos regaló, que la Biblia nos regaló más bien. Ya, así que vamos a tratar de extraer algunas formas acá. En Cristo Jesús dice versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios. Y ahí, si ustedes les dan permiso aquí para rayar la Biblia, podrían rayar lo que dice siendo, subrayar, no tarjar, subrayar, donde dice siendo. Siendo. ¿Cuál es el significado de la palabra siendo? Significa, hermano, ya existiendo continuamente. Significa siendo originalmente. Significa desde la eternidad, existiendo desde siempre. Ese siendo no es cualquier palabra. Está diciendo un participio en tiempo presente. Es Él siempre es. Él siempre ha sido. Esa es la idea de esa palabra siendo. Por lo tanto, cuando él dice siendo en la forma de Dios, indica que él poseía desde siempre, continuamente, originalmente, eternamente, la forma de Dios como suya. O sea, la forma de Dios le pertenecía a él desde siempre. Eso quiere decir con siendo. Siendo en forma de Dios, siendo continuamente, siendo eternamente, siendo siempre, teniendo como parte mía la forma de Dios. Ahora, subrayamos la palabra forma. La palabra forma. La forma de Dios le pertenecía desde siempre a Cristo Jesús. Ahora, la palabra forma, hermano, en el griego se escribe de dos formas. Valga la redundancia, ¿cierto? Una palabra es morfe, otra palabra es esquema. Cuando usted dice en forma, usted normalmente la utiliza con el significado de esquema. Esquema, lo que usted ve como esa es la forma. Es como cuando yo tengo un recipiente con una cierta
Forma, característica, esquema, como de un ratón, yo le pongo agua y el agua toma la forma, el esquema del recipiente. ¿Ya? Algo externo, esquema. Y yo siempre pienso forma, sí, pues tomó la forma de eso, o tomó la forma de lo otro. Pero eso es esquema. La otra palabra que se utiliza acá es la palabra morfe. Así que cuando dice siendo en forma de Dios, no está diciendo teniendo el esquema de Dios, está diciendo siendo, existiendo en el morfe de Dios. Y la palabra morfe es muy distinta a la palabra esquema. La palabra morfe significa la esencia de una cosa o persona. Entonces, cuando dice Filipenses, siendo en forma de Dios, está diciendo que Cristo Jesús siempre ha sido poseedor de la esencia de Dios, siendo en forma de Dios. No esquema, morfe, teniendo siempre la naturaleza divina. Eso está diciendo. Eso es parte del misterio, eso es parte de lo glorioso de la humillación, porque Él siempre ha existido y siempre ha tenido la morfe de Dios, la naturaleza de Dios, siendo en forma de Dios. Entonces, siendo en la forma de Dios, quiere decir que Cristo es Dios, ya que todo lo que hace que Dios sea Dios, le pertenece a Él. Es que Él es un espíritu inmutable, Él también. Es que Él es eterno, es que Él es perfecto, es que Él es infinito en santidad, justicia, sabiduría. Cristo también, porque siempre ha tenido, siendo tiempo presente, ha tenido el morfe, la esencia de Dios. Por lo tanto, lo que está diciendo el apóstol Pablo, seamos tan humildes como Cristo Jesús, quien siempre ha sido Dios. Siempre ha sido Dios, que siendo en forma de Dios. Idea siguiente, el cual siendo en forma de Dios no estimó, dice el versículo 6 en su segunda parte, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Ya sabemos que siendo, ya sabemos que es en forma de Dios. Ahora dice, este Jesús, teniendo siempre la morfe de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿A qué se refiere con que no estimó el ser igual a Dios? No se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Ese despojarse es la palabra kenosis. Hermano, y tenemos que entenderla bien porque hay algunos que la enseñan y la enseñan mal como una herejía. Algunos dicen que Él era Dios. ¿Se acuerdan que aquí estaba Dios? Él era Dios, pero dejó de ser Dios, se despojó de su divinidad, no estimó ser igual, así que se despojó de su divinidad y se hizo hombre. Y al hacerse hombre dejó de ser Dios. Eso no es lo que ocurrió. Por lo tanto, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Él está diciendo que él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, kenosis. ¿De qué se despojó? ¿Sabe de lo que se despojó? De su gloria, de su majestad, de sus privilegios. Hermanos, porque él era adorado continuamente por todos los ángeles. Y él era reconocido, y cuando él llegaba a un lugar, todos debían honrarlo como rey, como Dios. Él renunció a eso. Él no estimó ese honor, ese privilegio como algo a lo cual aferrarse, sino que se vació de esa gloria. Se vació, se despojó, limitó la capacidad que él tenía de manifestar esa majestad. Él renunció a sus privilegios, no a su divinidad. Él renunció a sus privilegios. Hermanos, esto significa que en su encarnación Cristo dejó voluntariamente su propia gloria y su propia majestad visible. Es decir, Cristo se despojó no de su divinidad, sino del ejercicio manifiesto de sus derechos y prerrogativas como Dios. La igualdad a la cual no se aferró fue la igualdad de trato y de dignidad manifiesta y reconocida. Así que Él llegó humilde acá, humilde. Y esa es su humillación, hermano. Porque con todo derecho Él debe ser adorado por todos nosotros y reconocido como el Rey.
pero Él se humilló. A Él no lo humillaron, Él se humilló. Él dijo, estoy acá con toda la gloria, con toda la majestad, con todos mis privilegios, pero no me voy a aferrar a eso, sino que me voy a humillar. Y voy a nacer, hermanos, de una mujer. Hermanos, y el Dios creador de todo, en ese amor que Él tiene, Él se humilla, hermanos, y empieza a tener una vida de constante sufrimiento y humillación. Hermanos, Él se humilla constantemente. Él se humilla al encarnarse. Hermanos, el verbo divino pasa 9 meses en el vientre de una mujer. El verbo divino nace en un pesebre. El Rey de Gloria nace en un pesebre. El Rey de Gloria empieza a tener que, como lo dice la Escritura ahí, aprender obediencia. Le hizo caso a su papá, le hizo caso a su mamá. Cuando Él creó a su papá y Él creó a su mamá, Él se humilló voluntariamente. Hermanos, no solo viene y nace como hombre, sino que además sabe cuál es el autor de la ley, Dios. Y Él nace, y en lugar de ser el que está sobre la ley, el Dios, el juez que la dicta, Él viene y nace de mujer y nacido bajo la ley. Así que Él viene y se somete a la ley y aprende obediencia y paso a paso intenta obedecer los mandatos que debía obedecer como hombre, aunque Él era el creador de la ley. Se humilla y aprende obediencia. Hermanos, y a mí me cuesta aprender obediencia y a usted le cuesta aprender obediencia y por la vida que le cuesta hacerle caso a los papás. Imagínese Él, que es el que siempre ha sido sabio y siempre ha mandado, y Él viene acá y Él tiene que aprender obediencia. El que manda más viene a aprender obediencia y vive una vida de sufrimiento. Y saben, no solamente fue en la cruz el sufrimiento, hermanos, porque Él era sin pecado y su naturaleza divina estaba ahí, velada, pero estaba ahí. Y el Dios es santo y 3 veces santo, hermanos, y Él fue afligido, atribulado por nuestros constantes pecados. Hermanos, y el vivir en este mundo caído y pecaminoso implicó un sufrimiento para el alma de Cristo, de tal forma que Él no solo sufre en la cruz, hermanos, Él es conocido como varón de dolores, experimentado en quebranto, hermanos, porque el solo hecho de vivir acá era una aflicción para su alma, hermano, porque era santo y 3 veces santo, hermano. Pero Él decide dejar su gloria, despojarse, kenosis, despojarse de su gloria y humillarse, hermano. Y por eso que dice la siguiente frase, dice, tomando forma de siervo. Y cuando dice tomando forma de siervo, es que en su naturaleza humana tomó la forma de siervo. O sea, no solamente Él se humilla al hacerse hombre, sino que no es un hombre rebelde, sino que en su condición de hombre Él toma forma de siervo. Él se hace hombre, que es una criatura, ¿cierto? Una naturaleza que es criatura, y Él toma forma de siervo, y Él aprende obediencia. Hermanos, y el Dios de toda majestad aprende a agachar la cabeza cuando lo mandaban a acostarse a las 9. No sé si logra entender eso. El que creó todas las cosas agacha la cabeza a estudiar, Jesús, a estudiar. Y Él iba a estudiar, a acostarse, bañarse y acostarse. Y Él aprende obediencia, se humilla a sí mismo, toma forma, hermano, de siervo, de sirviente, de esclavo, hermano. Hecho semejante a los hombres. El versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cuando decimos semejante a los hombres, decimos, ¿por qué semejante? Era un verdadero hombre, pero decimos semejante porque era hombre, pero sin pecado. Así que en esa condición de siervo, Él es semejante. Es igual con nosotros, pero sin pecado, semejante a los hombres, porque en su naturaleza humana Él no había cometido pecado, sino que fue el Cordero Santo de Dios
que a su vez quita el pecado del mundo. Así que toma forma de siervo y es hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, no como el Verbo, porque el Verbo no podía salvar, el Verbo no podía derramar sangre, el Verbo no podía expiar, sino que estando en la condición de hombre, ahora sí el Verbo podía ser el mediador, ahora sí el Verbo podía salvar, estando en la condición de hombre, dice la Biblia, o sea, no como Verbo solamente, sino como Dios encarnado, como el mediador, como el teántropo, con la comunicación de las propiedades, de tal forma que Dios ha adquirido su iglesia con su sangre, y que el Señor de gloria fue crucificado, y que el Verbo de vida fue tocado, que Dios murió estando en la condición de hombre. Dios no podía morir de otra forma. Dios no podía redimirnos por su sangre. Dios, el Verbo de gloria, no podía ser tocado, pero en su condición de hombre, sí. Estando en la condición de hombre, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Hermanos, con constante dolor, sufrimiento, con pobreza, no teniendo dónde recostar su cabeza, siendo tentado por los fariseos, siendo tentado por el diablo, siendo afligido por nuestras maldades, dice la Biblia de que Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Nunca desobedeció. Nunca hubo injusticia, nunca se rebeló, nunca usó de su gloria o de su majestad, nunca usó de sus derechos como Dios. Vivió, se humilló como un siervo, como un simple mortal. Él se hizo obediente, Él tuvo que hacerse, Él tuvo que aprender la obediencia hasta la muerte, hermanos, y muerte de cruz. Él no murió resfriado. Él no murió de otra cosa. Él murió en la maldita cruz como un pecador, desnudo, golpeado, desfigurado. Hermanos, la humillación no fue solo nacer en el pesebre, fue toda su vida hasta morir en la peor muerte, en la muerte más injusta que usted se puede imaginar. Y Él lo hizo voluntariamente en obediencia al Padre, voluntariamente. Ustedes no me quitan la vida, yo la entrego, dice el Señor. Yo la estoy entregando, que por vosotros es entregada. Así que Él se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, y hasta ahí llega su humillación. Él muere, Él permanece muerto, hay un descenso a los infiernos, hermanos, pero después de eso, la palabra de Dios dice en el versículo 9, por lo cual, ¿por qué? Por la obediencia que aprendió mi siervo, no como el Verbo, sino que en condición de hombre, como mediador ahora, como mediador. Eso es lo distinto, eso es lo glorioso, no como el Verbo, sino que ahora como mediador, por lo cual Dios también le exalta hasta lo sumo, no al Verbo que siempre era glorificado, sino que a este mediador, a este Dios hombre. A Él Dios exalta. Al teántropo, el mediador, lo toma y lo exalta. Hermanos, ¿hasta dónde? La Biblia dice, lo exalta hasta lo sumo. Hermanos, esa exaltación comienza con la resurrección al tercer día. Dios viene a su siervo que se humilló y ahora Dios viene y lo empieza a levantar hasta lo sumo y lo resucita al tercer día, hermano. Y no solo lo resucita, sino que le da un cuerpo glorificado. Un cuerpo humano verdadero, pero glorificado, hermano, distinto, que puede atravesar paredes, pero a la vez puede sentarse a compartir y comer. Un cuerpo glorificado, una carne distinta, hermano, hecho para habitar lo celestial. Hermanos, este es el cuerpo que Dios ganó para usted también. Un cuerpo humano verdadero, pero glorificado. Él es exaltado, resucita, recibe un cuerpo glorificado, hermanos, y luego asciende. Y cuando asciende es recibido en gloria, hermano, con alabanzas, no al Verbo que salió, al mediador que volvió, el Dios hecho hombre. Hermanos, el Cristo, el Mesías, abrió sus puertas eternas y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová, el poderoso y valiente, ese que venía y que era como un cordero inmolado y que venía como con vestiduras de sangre y como que habían heridas, ese
Cristo, verdadero hombre y verdadero Dios glorificado, es recibido, asciende, hermano, y es recibido como lo que Él es, un campeón, hermano. Alguien digno de gloria. Los cielos se abrieron y Él entró y se sentó, hermano, a la majestad de las alturas, a la diestra del Padre, hermano. Exaltado hasta lo sumo, hermano. Exaltado hasta lo sumo. Y la Biblia dice que no solamente lo exalta hasta lo sumo, sino que le dio un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Cristo o el Señor. El nombre de Cristo, este nombre que Él le dio a Él, no el Verbo, sino que le dio al mediador, es un nombre que es sobre todo nombre. Y con ese nombre que es sobre todo nombre, Él recibe autoridad para salvar a su pueblo y ejercer su oficio, hermano, de profeta, de rey y de sacerdote. Hermano, y el profeta representa a Dios ante los hombres. Él es la verdad, el camino y la vida. Hermanos, Él viene y nos habla la verdad, nos revela al Padre. Él es el profeta. Antes nos habló Dios por los profetas. Hoy día nos ha hablado en el Hijo. Él es el profeta. Hermanos, pero no solo es el profeta, no solo es el mensajero, es el mensaje. Es el mensaje. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es el mensaje. Es el más sublime mensaje que podemos escuchar, hermano. Es la mayor revelación de Dios viniendo a estar con nosotros, hermano. Así que Él es el profeta, el que representa a Dios delante de los hombres y me da el mensaje. Pero es el sacerdote también. El sacerdote hace lo contrario. El profeta representa a Dios con los hombres. El sacerdote representaba al pueblo frente a Dios. Bueno, Él también es sacerdote. Hermanos, y la Biblia dice que Él está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Por ti, en tu debilidad, cuando has pecado, cuando has fallado, cuando has caído, Él te representa. Y Él se pone, hermano, su vestidura sacerdotal y toma acá tu nombre y toma el nombre Jaime y va delante de la majestad del trono de Dios y yo no merezco nada, pero Él me lleva en su pecho y intercede ante la majestad de Dios el Padre y pone mi nombre ahí y Dios a mí, que he pecado, me trata como que si yo nunca hubiese pecado. Porque estoy en el pecho, en el pectoral del gran sumo sacerdote, hermano. Y Dios me trata con gracia. Hermanos, cuando Dios me mira, no ve al verdadero Jaime que ustedes podrán ver. Él me ve y me mira con unos ojitos como un papá está mirando a su hijo, porque Él está viendo a Cristo en mí. Es el sumo sacerdote. Y Él es el rey. Rey que es rey para protegernos, para proveernos, para cuidarnos, hermanos. Él se levanta como rey y dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Póngase en pie, hermanos. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle al Señor que Él selle esta enseñanza del día en nuestros corazones. Oramos al Señor. Gracias, Señor, por habernos dado esta mañana, Señor, habernos conocido con mis hermanos, Señor, haber compartido tu enseñanza, Señor, y hemos hablado de tu Hijo amado, en quien tu corazón se complace, en quien tu corazón se goza. El diablo ciega el entendimiento de esta generación para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Nosotros mostramos a Cristo, porque en la faz de Jesucristo podemos ser cambiados de gloria en gloria. Señor, y yo te pido en esta mañana por estos jóvenes, Señor, el diablo quiere velar a Cristo. Señor, nosotros hemos predicado a Cristo. Te pedimos, oh Espíritu de Dios, que tú hayas corrido el velo, Señor, y que algún despliegue, algún fulgor de tu gloria, Señor, haya sido percibida por mis hermanos, Señor. Algún destello de tu gloria los hará despertar, los hará acercarse, los hará amarte. No se van a poder conformar con nada más cuando vean tu belleza, Señor.
porque tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Tú eres el lirio de los valles, tú eres la rosa de Sarón. Señor, tú eres precioso. Señor, te amamos, te adoramos, Señor. Gracias por haber sufrido nuestros sufrimientos. Gracias por haber cargado nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestras culpas. Gracias porque en ti tenemos remisión de nuestros pecados. Tú eres Jesús el que salva. Tú eres el que salvará a su pueblo de sus pecados, Señor. Y somos indignos y venimos, Señor, y solo te tenemos a ti. Solo te tenemos a ti, Señor. Y te amamos, te bendecimos. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Graba, Señor, estas enseñanzas en nuestros corazones y sustenta en estas verdades benditas, Señor, nuestra fe. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.